Buenas tardes y buenas noches. Las tardes porque estamos en Nicaragua y las noches porque el doctor Álvaro Ramírez está en Europa. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación epidemiológica y especialmente de las predicciones, o sea, qué podemos nosotros saber tomando en cuenta la experiencia que ha ocurrido en otros países. Como ustedes saben, oficialmente, porque el Ministerio de Salud es el único que tiene los exámenes y es el único que puede decir cuántos casos existen en el país oficialmente, ha planteado que existen 9 casos y que uno de ellos ha fallecido. Vamos a desarrollar este evento con 2 ponentes. El doctor Álvaro Ramírez, que es médico epidemiólogo, que trabaja actualmente en Irlanda con una gran experiencia internacional, pero además decir que Álvaro estuvo aquí en los 80, si no me equivoco, en San Juan de Río Coco, por ahí fue donde yo lo conocí, ¿verdad? En mera guerra en los 80 y tuvo la oportunidad luego de irse a estudiar al extranjero y regresar a trabajar al Ministerio de Salud en el nivel central. Y si no más me equivoco, tuvo que ver con cuando tuvimos el primer maremoto en el país y además con el cólera. El otro ponente nuestro es el doctor Carlos Hernández. El doctor Carlos Hernández trabajó también en el Ministerio de Salud durante muchísimos años. Él es salubrista, estuvo en planificación y ha dedicado una buena parte de su tiempo a trabajar con organismos no gubernamentales en el área de investigación, sobre todo investigación con la comunidad, y también trabajó con otros epidemiólogos y otras personas en el país, demostrando científicamente con evidencia que el dengue en este país perfectamente se podía controlar con solo la participación comunitaria, y publicaron esta investigación en varios medios internacionales. Entonces vamos a iniciar con el doctor Carlos Hernández. Le voy a pedir que quite su micrófono. Nos va a hacer una ponencia, ¿verdad? Va a ser aproximadamente unos 15 minutos y voy a darle la palabra a él. Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Vamos a tratar de compartir algo que hemos preparado, que trata de reflejar un poco nuestra experiencia y sobre todo el aprendizaje, porque todo esto ha tenido que ser un aprendizaje de todos los días. Cada vez hemos intentado ponernos a la altura de lo que se necesita en esta epidemia y cada vez nos sentimos más rezagados, cada vez tenemos el funcionamiento de sabemos, conocemos lo que necesitamos conocer para poder realizar las acciones que tendríamos que hacer, pero siempre estamos con la sensación de que la velocidad con que transcurre todo nos sobrepasa. Entonces esto es un intento de sistematizar un poco nuestra historia en estos últimos 2 meses y de cómo hemos ido aprendiendo y de cómo estamos haciendo énfasis en ciertas cosas y hay otras cosas que hemos aprendido a no concentrarnos mucho en ellas, sino concentrarnos en lo que hemos considerado más práctico, más útil según la función que estamos nosotros desarrollando. Bueno, el doctor Argüello ya explicó claramente de qué se trata el comité científico multidisciplinario, en donde estamos nosotros tratando de llenar un espacio de orientación hacia las comunidades y grupos específicos para adoptar medidas en un escenario en donde las autoridades gubernamentales a veces no toman las que se necesitan y a veces hacen lo opuesto que uno espera que hicieran. Bien, entonces, esta es la historia, y esta es la historia de la humanidad con sus epidemias y sus pandemias. Básicamente lo que estamos es tratando de ubicar que efectivamente el COVID-19 es un virus que no sale
no debemos entender y explicar muy bien que se trata de un virus que, como muchos otros, llegaron a la humanidad para quedarse y que mucho de lo que estamos haciendo es un aprendizaje de convivencia en donde aprendemos a convivir con un virus de manera controlada y consciente. Entonces, solamente, y preparándonos no solamente para la primera ola que hoy está azotando el mundo. Todos estamos a la expectativa de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, en donde se refieren a que el pico de la epidemia, de la curva inicial de la primera ola, del primer pico, ya está llegando en Europa, en Italia y en España. Están señalando que ya llegan, porque cada vez que se reducen los muertos o los casos nuevos de cada día, están a la expectativa de si están llegando a la cúspide, después del drama que han pasado por varias semanas y que nos ha traído aprendizajes tan dolorosos y tan costosos. Básicamente es prepararnos no solamente para esto, sino para después, pero obviamente urge prepararnos para esta primera embestida de la primera curva de crecimiento de los casos. Esto es simplemente lo que seguramente ya muchos conocen, no voy a pasar mucho con esto, simplemente la curva clásica de las epidemias, en donde simplemente es para afinar el concepto nuestro, ¿no? Nosotros nos centramos básicamente en el concepto de trabajar en los dos lados de la epidemia, en aplanar la curva, es decir, retardar y reducir lo que más se puedan los contagios al principio de la curva, cuando todavía no está ascendiendo exponencialmente, es decir, en sus etapas iniciales, ¿sí? Y mejorar la capacidad del sistema sanitario. En el momento en que lo que está ocurriendo, como todos saben, es que el crecimiento exponencial de casos nuevos y que se van acumulando en un momento, rebasa la capacidad del sistema sanitario y ocurre lo que ocurrió primero en Italia. Pues bueno, ocurrió en China, pero ahí tuvieron soluciones. Sigue ocurriendo en Italia, sigue ocurriendo en España y hoy por hoy tiene en situaciones muy dolorosas a Estados Unidos. Entonces, básicamente, el no hacer nada significa que claramente nos sometemos a la voluntad inconsciente e incontenible del virus, o hacemos algo, reducimos la curva y al menos intentamos tener algún nivel de control de la embestida brutal que ha significado la primera ola, el primer pico epidémico. Esa es la dualidad de todo este asunto. Preguntarnos si se hizo o si ya se hizo lo que se tenía que hacer, y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, ¿qué podemos hacer todavía? Esa es la disyuntiva. Preguntándonos en cuál curva queremos estar. En esta que nos rebasa, nos arremete y nos arrasa, o en esta en donde aspiramos a tener al menos un nivel de control. Vamos a pagar un costo, pero un costo más limitado, y en donde podemos pasar al otro lado con capacidades de rehabilitación y de reconstrucción. Aquí nos ubicamos ahorita, en este momento. En Nicaragua ya vamos a ubicarnos en curvas más reales y previsiones más, o al menos más aproximadas. Lo de reales es siempre muy relativo. Pero nos ubicamos acá, todavía en una fase de casos dispersos. Entonces nosotros nos ubicamos y de una vez vamos a irnos colocándonos, posicionándonos. ¿En qué fase estamos? Esperamos, a diferencia del Ministerio de Salud, que clasifica escenarios conforme el origen importado o no de los casos, nosotros nos colocamos en la
todavía en la fase de casos dispersos. Esperamos que empiece dentro de muy poco la fase de casos agrupados, lo que se llaman clústeres de casos, ¿sí? Para luego empezar esta inflexión de la curva que empieza a subir, y cuando ya empieza a subir es cuando agarra velocidades incontenibles. Entonces estamos aquí. Hemos aprendido de la historia, hemos aprendido y tenemos una cantidad de gráficas del aprendizaje, de lecturas, de documentos. Como todos ustedes seguramente ahorita tienen los discos duros de sus computadoras llenos de documentación valiosísima, de estudios científicos, de historia. Pero para mostrarles solamente un caso, un botón, España, primer caso, 12 de febrero, pasó la parte de casos dispersos y empezó a subir. Y empezó a aparecer la mortalidad a los pocos, como a las 2 semanas empezó el primer muerto. Entonces todo estaba tranquilo, nadie hizo nada. Empezaron los casos y se aceleró el ascenso. Tampoco se dijo nada. Solamente hasta el 15 de marzo el gobierno tomó la primera decisión. Cuando ya la mortalidad, los casos, no solamente acumulación de casos, y lo que quiero mostrar es la relación del número de casos, la rapidez con que crecen y la mortalidad. Y cómo se muestra en una gráfica como esta el momento del colapso. A partir de aquí era irregular, el sistema podía responder, subió, bajó la mortalidad, pero a partir de este día, 17 de marzo, la mortalidad no ha dejado de parar en España. Aquí está hasta el 25 de marzo. Hoy tenemos una mortalidad del 13% en España. Es decir, para que ubiquémonos en cuáles son los elementos en que nos estamos centrando en nuestro aprendizaje, porque eso tiene que ver con cómo analizamos las cosas. Y eso tiene que ver obviamente con la velocidad que tiene, la aceleración que tiene el crecimiento de los casos. ¿Sí? Aquí vemos cuántos días necesitó en España para irse duplicando. Se duplicó en 2 días, se duplicó en 3 días, y no es lo mismo duplicar cuando hay pocos casos que cuando se duplican cuando ya hay miles de casos. Bien, esa es la misma relación que ya encontramos, ya nos pasamos a Latinoamérica. Relación entre días de duplicación y mortalidad por COVID-19 en América Latina. Entonces ustedes ven desde Chile, ¿sí? O países que asombrosamente tienen duplicación cada 21 días como Venezuela, hasta el caso de Honduras, que es muy llamativo porque se nos invierte un poco en donde nos dice que ahí está sucediendo algo que no es la asociación entre velocidad de duplicación y mortalidad. Pero ustedes se dan cuenta, las líneas que tienen una asociación proporcional entre los días de duplicación de los casos y la mortalidad. Entonces, llegamos a Centroamérica y nos enseñaron los compañeros panameños algunas cosas cuando pusieron ya sus predicciones y sus casos y el manejo de sus números según ya las intervenciones que fueron haciendo. Cierre de escuelas, toque de queda, ya la cuarentena en la que están ahora, ¿sí? Y cómo la tasa de crecimiento que está baja se fue moviendo. Y cómo los casos nuevos se fueron casi que uniformando, no creció mayormente después de las intervenciones. Después nos muestran cómo se modificó el indicador con el cual se mide la tasa de crecimiento, que es este. Y cómo los casos nuevos van haciendo se va modificando la pendiente de la curva ya de ascenso que hay en Panamá. Por último, ellos nos muestran qué habría al 10 de abril, cuántos casos hubieran habido de haber seguido sin intervención y cuántos hay ahora con esa tendencia, con datos al 2 de abril, los proyectan
al 10 de abril y ven la diferencia en términos de cuántos casos evitaron con la intervención. Entonces, esos son nuestros aprendizajes. Aterrizamos ya en Nicaragua y empezamos con las proyecciones con las que hemos trabajado. Un estudio, aportes de mucha gente, no queremos, hemos hecho nuestro trabajo, pero también queremos presentar el aporte de muchas personas. Álvaro va a presentar las propias, porque mencionamos que es uno de los aportes con el cual hemos contado, pero aquí presentamos el ingeniero Tercero, un profesor PhD del Instituto de Monterrey, que nos hizo una de las primeras proyecciones con las que tuvimos y aprendimos varias cosas y sobre todo nos dio la oportunidad de ir enseñando cuántos casos podrían haber y empezar a darnos cuenta que el problema no era hablar de cuántos casos vamos a tener, ni cuántas muertes vamos a tener. A no ser que queramos asustar a la gente. Los medios de comunicación son muy insistentes y ávidos en que uno les diga cuántos muertos van a haber, cuántos casos, y empieza una relación un tanto morbosa en lo mediático por ese tipo de datos, y empezamos nosotros a darnos cuenta que lo que teníamos que era dirigirnos hacia los elementos más prácticos y más útiles. No tanto la predicción de cuántos muertos ni cuántos, sino qué podemos hacer. Entonces hay que ubicarnos en la curva. La primera predicción del señor Tercero nos ubicó una curva que nos daba 20 días de pronóstico a partir del día en que tuviéramos 14 casos. Entonces todavía no hemos llegado porque todavía tenemos 9. La predicción de él la hizo el día 1 con 14 casos, que era el promedio de la incidencia en ese momento en Centroamérica. Y nos trazó una predicción de curva que nos daba la inflexión de ascenso exponencial al día 20 del día 0 con 14 casos. Entonces empezamos a entender a mostrar a los grupos específicos y a nuestras audiencias cómo era que teníamos que prepararnos teniendo en cuenta esta curva de inflexión acelerada, en dónde estamos y cuánto tiempo nos queda para ver qué podemos hacer. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos, ya es la comparación del ingeniero Tercero con la capacidad instalada del sistema y utilizó las camas totales, es decir, su predicción rebasa la capacidad del sistema en el día 23. Entonces, eso es mostrando la utilidad de la curva y de tener una medición, pero es imposible. Aquí está utilizando las camas totales, 5.781 camas, que son las camas totales. Entonces, el problema es dar el mensaje a todo el mundo que lo que tenemos que evitar son que hayan demasiados casos en muy corto tiempo. Estas son las predicciones que hicimos. Parece que coincidimos todos. Aquí agarramos día 1 con 2 casos, utilizando algunas predicciones, los promedios del señor Tercero, nos ubicaba esto y nos daba unos cálculos. Con base a eso calculamos camas necesarias, ¿sí? Calculando la estancia según la ocupación de las camas. Y empezamos a mostrar nuestras propias predicciones. En todos los momentos, las predicciones nos rebasaban fácilmente y rápidamente la capacidad del sistema medido entre las camas totales y las camas que nos dijo el protocolo del Ministerio de Salud que iban a disponer. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar en términos de capacidad del sistema, dónde ubicarnos entre un límite superior que no es posible hacer con 5.700 camas, ¿sí? Y un límite que uno no sabe qué calificativo ponerle, porque las estimaciones que hicieron el protocolo del ministerio son técnicamente insostenibles, son científicamente improbables. Es decir, los cálculos con base al número de enfermos y el número de hospitalizaciones son absurdas, no tienen fundamentación. Entonces, ¿cómo colocarnos en un lugar intermedio?
en términos de la medición de la capacidad del sistema. Para eso nos sirvieron las predicciones iniciales. Aquí mostrarle otras predicciones. Esta es del Colegio Imperial de Londres, que hace predicciones para todos los países conforme una tasa de contagio y conforme una variación en la distancia social. Nos auguran un total de infectados en el escenario mejor de 3 millones y en el escenario peor de casi los 6 millones, es decir, casi 90% de enfermos. Esto es del ciclo total, no de la primera ola. Esto es ciclo total. El cálculo del Colegio Imperial es del ciclo total de la epidemia que va a tener hasta que el número de susceptibles se bajen a niveles razonables. Van a ser año y medio, 2 años, lo estiman en todo el mundo. Entonces son casos de todo eso. Y por lo tanto nos da un escenario de camas necesarias, de hospitalizaciones, ¿sí?, en el total. Y sus cálculos terminan registrando una mortalidad que nosotros decimos muy razonable, teniendo las mortalidades que hoy están ocurriendo, que están por encima de 7, entre 7 y 10 y 13, nos asigna una mortalidad muy benévola de promedio del 3%. Otra predicción, y esta ya se centra en aplicaciones de intervención social mucho más concretas. Estas son las predicciones del INCAE, en donde no nos hablan no centran su asunto en el número total, a pesar de que aquí ya tenemos 30.000, por ejemplo, de muertes, y nos hablan de curvas sobre las muertes. Y nos plantearon varios escenarios en términos de qué podíamos hacer. Si no pasa nada, ¿cuál es el número de muertes? Por encima de 300.000. Con cierre parcial, llegaríamos a 64, entre 64.000 y 100.000. Entonces, estos son los otros escenarios que examinan acá. ¿Qué medida tomar y qué implicaría esto en términos políticos de alianza, de unidad nacional, para realmente llegar a aplicar esa medida correspondiente? Obviamente, estamos planteándonos en un escenario, ¿sí? Esto fue un planteamiento del INCAE, un llamamiento a alianzas público-privadas para enfrentar la epidemia. Luego llegan a la estrategia de martillo, que como ustedes saben es encerrar a todos, ya ni siquiera comercio de alimentos, ¿no?, para poder cerrar todo y dejar en 1.400 muertes. Pero, es decir, fuimos acomodando nuestras predicciones. Ya corregimos. Día 1, 5 casos. Esto lo hicimos cuando teníamos ya 5 casos. Y empezamos a trabajar con las simulaciones que nos orientaban el reporte número 13 de Londres. Y utilizando una tasa de crecimiento del promedio centroamericano en ese momento. Lo que nos interesó en mostrar en estas predicciones, ya no es tanto los números absolutos, aunque son válidos para tener referencia. Pero aquí lo que nos sirve es, si no hacemos nada, nos va a pasar esto. Si hay, este es aislamiento voluntario en casa, 8% menos en la tasa de crecimiento. Si suprimimos eventos, 9% de reducción. Y 25% con el cierre de las escuelas. Entonces, empezamos a trabajar la idea de que más importante que los números absolutos, aunque son referencia, porque como vamos a ver, tenemos que tener en cuenta cuántos casos nos pueden venir en los momentos de más álgidos. Lo importante es mostrar didácticamente, pedagógicamente, el mensaje de que si hacemos tal cosa, podemos cambiar la pendiente de la curva y por lo tanto el pronóstico del desastre que se nos avecina.
Aquí o es la misma curva, pero ya con los mismos extremos de la capacidad del sistema medido por camas hospitalarios. La pregunta entonces es, ¿cómo nos ubicamos ahí cuando no tenemos el manejo de esa variable? El 70% de las camas existentes en el país son de hospitales públicos. Y ayer escuchamos al presidente de la República decir que todos los hospitales ya estaban dispuestos y con capacidad de sobra para atender lo que se venga. Entonces, fíjense que con las curvas, ¿sí? Si no hacemos nada, las camas totales vuelven a rebasarse muy tempranamente, el día 40. Si aplicamos estas medidas, nos da mucho más tiempo y esta es nuestra situación hoy. Y como ustedes se dan cuenta, la columna principal para quien reporta, es decir, para el Ministerio de Salud, es si es importado, no importado, no importado o no importa. Son 9 casos, de los cuales ha muerto 1 y activos hoy se dice que hay 3. Este es el reporte textual. Si tenemos 3 casos, el golpe informativo mediático es no hablar que hay 9, sino mostrar solamente los casos activos y así no suena más grande. ¿Sí? 3 estables y atendidos, un lenguaje que muy pocos entendemos. ¿Sí? En términos de estables y atendidos o graves, ¿cómo? Graves pero estables. Entonces fueron mejorando la forma en que lo presentaron. 10 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. Creo que hoy ya el reporte baja a 8, creo. Pero lo importante es que ellos no hablan de 5 casos reportados por Cuba, que han sido importados por Nicaragua. Se le ha tratado de dar seguimiento a esto porque son la evidencia, que al menos 3 casos de esos 5 son más o menos clara evidencia de la circulación comunitaria del virus en Nicaragua. Esta es nuestra capacidad. La pregunta del millón es si estamos preparados o no, tenemos capacidad o no. Este es el promedio mundial de camas por habitantes, es de 2.7. Cuba tiene 5.2, Argentina tiene 5. Nicaragua tiene 0.9 camas por 1000 habitantes. Y este es el promedio de camas de unidad de cuidado intensivo. Estamos muy por debajo de la capacidad de los países que hoy han sido desbordados por la epidemia. Y llama la atención un país como Argentina, que desde el 21 de marzo, teniendo un indicador de los mejores en América Latina de camas por habitante, empezó la disposición de hospitales de emergencia, es decir, aumentar su capacidad de camas, a pesar de tener el mejor índice de América Latina junto con Cuba. El problema se nos agrava porque, como saben, las desigualdades internas hacen que los promedios cambien. Y si nosotros tenemos 0.9 camas por 1000 habitantes, hay lugares, departamentos en que están mejor que ese precario promedio, pero hay un montón de departamentos que están peor que ese precario promedio. Es decir, no solamente estamos mal, sino que hay unos que están mucho más peor que los que estamos mal. Entonces, conforme a eso, uno podría hacer algún cálculo de riesgo y de capacidad de enfrentarlo, porque si estamos trabajando en reducir o retardar casos y en aumentar capacidad del sistema, uno tendría que anticipar por dónde nos puede venir el asunto. Cuando estalló el colapso en España y en Italia, no colapsó en un momento, en un día, todo España. Lo que colapsó fue Madrid primero. La epidemia no entra, no ocupa el 100% del territorio. Empieza focalizada en un lugar y ahí colapsa el sistema y luego se va extendiendo a otros lugares. Entonces, obviamente el análisis general y global de la epidemia ha tenido que partir de promedios nacionales, pero a nosotros nos toca mirar
no solamente el promedio nacional, nos toca mirar eso distribuido en grupos de población y en territorios. Entonces, no se fijen en lo de esto, simplemente es para mostrar cómo debemos hacer un ejercicio en donde tenemos que estimar el nivel de riesgo que hay por departamento y entre cada territorio, cada departamento, cada municipio, ver cuáles son los factores que multiplican nuestra posibilidad, las posibilidades de contagio y por lo tanto de riesgo de nuevos casos, para poder trabajar y focalizar trabajos y enfatizar en qué tenemos que hacer en cada lugar. Entonces aquí tenemos posibles multiplicadores de contagio, mencionados: frontera, los lugares de frontera, claro, flujo de transporte, la carretera panamericana, todos los puertos de Centroamérica están enlazados y eso establece un flujo enorme, muy dinámico y de estaciones de transporte de puertos terrestres en donde se concentra y hay demasiado intercambio. Nosotros tenemos Estelí, tenemos Sébaco, tenemos Tipitapa en la carretera panamericana y por occidente tenemos también estaciones. Lugares de gran concentración poblacional y peso de la tercera edad en cada lugar. Entre más urbano, más peso de la tercera edad. Y por este lado, el tiempo de las pruebas, aquí pusimos el tiempo de la prueba, pero es decir, es entre más, de cuánto dura una prueba enviada desde Huaspán, desde Huihuilí, desde Nueva Guinea, cuánto tarda en llegar. Y si se tarda el laboratorio, que ya sabemos que parece que tiene capacidad limitada y en la medida en que se satura, prolonga el tiempo de la emisión de sus resultados. ¿Cuántas camas? ¿Cuántos especialistas tenemos en cada lugar? La situación realmente es muy desigual en los territorios. ¿Qué capacidad entonces estamos, además del sistema? Nos han dicho, el discurso oficial nos dice que estamos defendidos, no solamente por Dios, sino porque el sistema de salud es muy potente. Entre ellos nos han dicho que es muy potente el sistema de vigilancia epidemiológica. Pero nadie nos ha respondido a la pregunta de por qué Nicaragua en 2019 es el país campeón en la tasa de casos de dengue en todo el continente americano, incluyendo Canadá, Estados Unidos, todos los países. El país que le sigue tiene una tasa que es la mitad de estos 2.900 casos por 100.000 habitantes. El sistema de vigilancia que hoy tiene el ministerio, ¿tiene que ver con el dengue o no tiene que ver con el dengue? ¿La fortaleza del sistema de vigilancia está evaluada por esto o no está evaluada por esto? Son preguntas que nos hacemos. El sistema nuestro, este es todos los sistemas de Centroamérica, solamente este es Nicaragua. Solamente le quiero reseñar el color vino tinto. Más de la tercera parte del gasto total en salud, esto es estadística OPS-OMS de 2015, más de la tercera parte del gasto de salud proviene del bolsillo de la gente que no tiene dinero, que tiene bajos ingresos. Aquí están los que tienen dinero y pagan voluntariamente su servicio privado de salud. Y este es el aporte del gasto público. Es decir, tanto aporta el gasto público como aporta el bolsillo de la gente que tiene medios y bajos ingresos en Nicaragua. Entonces nos han dicho que tenemos un sistema de salud de acceso a los pobres, con total acceso, ayer nos lo dijeron, con 100% acceso a los pobres. La última estadística del sistema de salud, de la última encuesta de nivel de vida de 2016, señala que el 25% de las personas no demandan servicios de salud en el mes anterior por enfermedad, por barreras de acceso, sobre todo distancia y dinero, porque tienen el 26% que van a los hospitales públicos tienen que gastar algo en medicamentos y el 18% tiene que gastar algo cuando tiene exámenes de laboratorio o radiografías. Entonces, esa es la situación del esquema. Entonces, ¿en qué nos hemos concentrado?
Si no podemos modificar la estructura del sistema de salud, que no es tan verdad como nos la pintan, tan maravilloso como nos lo pintan, es en esto. Sin limitar el contacto, este es el crecimiento exponencial en 30 días. De un solo caso infectado salen 406. Si reducimos la tasa de contagio al 50%, entonces se nos reducen a 100 y tantos. Si llegamos a un 75% de reducción de la tasa de contagio, entonces podemos llegar a que a los 30 días tenemos una tasa igual que la inicial de un caso infectado a los 30 días 2.5. Sería la situación ideal porque estaríamos colocando la epidemia en niveles de control, en niveles razonables. ¿Sí? ¿Cuál podremos cumplir? El 50%, bajar la tasa de contagio. ¿Podremos bajar el 75%? Estos son estimaciones. El señor Tercero nos hizo un ejercicio de escenarios. Si nosotros, utilizando su predicción, su curva de predicción, y utilizando si estuviéramos haciendo, si hiciéramos las mismas medidas de Corea del Sur. Acuérdense que Corea del Sur es el único país del planeta que ha logrado sobre la marcha cambiar la tendencia de la curva, doblarla y empezar a reducirla. El otro es China, pero ya sabemos que la experiencia china sigue siendo irrepetible. Y esta es la situación, el escenario, si hiciéramos las mismas medidas que Costa Rica. ¿Sí? Es decir, aislamiento, cierre de centros de trabajo no esencial, cierre de sistemas educativos, cierre de fronteras. ¿Cómo estamos hoy? Nosotros empezamos a trabajar como grupo del comité científico hace 20 días. Antes ya habían empezado campañas, desde la sociedad civil se empezaba a hacer campañas muy fuertes sobre la higiene personal, el distanciamiento físico más allá de 1,5 metros, y todavía no se empezaba, pero se insinuaba ya el quédate en casa mientras puedas. Eso tuvo un efecto. La población nicaragüense respondió, y la primera semana se midió el 29 de marzo, fíjense. Esto es un indicador que mide Google sobre la movilidad social. La semana previa al 29 de marzo, se había reducido el 45% de la movilidad hacia centros de comercio y recreación, el 25% hacia centros de alimentos y farmacias, el 31% se había reducido la movilidad hacia parques y playas, el 38% hacia estaciones de transporte. La última semana que reporta Google, que es medida el 5 de abril, es decir, hace 10 días, no ha dado un nuevo reporte de Semana Santa. Entonces aquí nos deterioramos porque ya más o menos nos mantenemos, pero parece que la población está aflojando un poquito en términos de que se acomodó. Esto fue la semana después de conocer el primer caso y empezó la fiebre muy, muy atenta sobre el coronavirus. Una semana después se afloja un poco, nos da una alerta de que la gente está saliendo más de sus casas, de que está yendo un poco más a comercios, que está yendo un poco más a las estaciones de transporte. Entonces, no es que haya un deterioro total, se mantiene, la población sigue respondiendo en el quédate en casa, pero hay un aflojamiento relativo en esa semana. Nuestra situación con los vecinos es esta. Con respecto a Honduras, los focos de infección principales de Honduras son en el lado atlántico hacia Cortés. En nuestra frontera está limpia. Solamente hay un caso reportado en Choluteca. Para darnos cuenta de nuestro escenario. Perdónenme, aquí se me olvidó incluir el mapa de Costa Rica, que nos coloca en una situación en donde Costa Rica sí está expandiendo mucho más
sus casos en las provincias hacia Nicaragua, es decir, la expansión en Costa Rica es bastante grande, pero obviamente los casos se siguen concentrando en el área metropolitana. Entonces, ¿en qué estamos concentrados? En toda la educación, todas las campañas que podemos y haciendo alianzas, articulando esfuerzos, alianzas sobre todo con los medios de comunicación para poder llegar rápidamente a lugares remotos, para ver el distanciamiento social, para bajar la curva. Poco podemos hacer para aumentar la capacidad del sistema. Un intento notable lo hizo el obispo Álvarez en Matagalpa hace una semana y no se lo permitieron. No quiero que leamos todo. Lo que queremos mostrar es qué sería como un ministerio como el cubano nos da un excelente reporte de vigilancia epidemiológica. Nosotros no tenemos aquí idea en Nicaragua de cuántas pruebas se han hecho. Sabemos que nos donaron 26,000 y no sabemos qué se están haciendo con ellas, ni a quién se le están aplicando. Si nosotros leemos el reporte cubano están haciendo todo tan juiciosamente que están haciendo más de 1,000, casi 2,000 pruebas al día. Y están incluyendo en la prueba a todo contacto con un caso positivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí reportan casos positivos asintomáticos. El 20% de los casos nuevos detectados fueron asintomáticos, que es nuestro mayor peligro, porque no sabemos dónde están. Quisiéramos tener un diagnóstico así y una vigilancia en donde nos reportan 5,000, 2,000 controles bajo vigilancia, contactos bajo vigilancia hospitalaria y casi más de 7,000 casos bajo vigilancia en los hogares y la atención primaria en salud. Aquí no sabemos cuántos casos, nos reportan 8 contactos bajo vigilancia responsable y cuidadosa. Es el único país del mundo donde aumentan casos y se reducen contactos. Entonces y ahí tenemos un problema muy serio en la definición de caso sospechoso, porque si seguimos con la nueva versión del protocolo en Nicaragua, mantiene la definición como sospechoso del que tiene síntomas, fiebre, tos y dificultad respiratoria y ha tenido contacto con un viajero positivo. Es decir, todo relacionado a si es importado o no. Solamente eso justifica la aplicación de la prueba, lo cual nos deja absolutamente todo lo demás por fuera. Con esa situación de la vigilancia, no se puede seguir afirmando que todos los casos son importados. Con esa situación tan deficiente y precaria de la vigilancia epidemiológica, no podemos seguir afirmando que no hay transmisión comunitaria. ¿Qué estamos haciendo? En los dos polos de la ecuación, estamos concentrados, como señalamos, en reducir la velocidad de los casos, reducir la tasa de contagio, concentrados en la educación, concentrados en los mensajes. Toca arremeter ante el afloje de la última semana, toca arremeter en esto y ver cómo resolvemos. En el caso del sistema, al menos un sistema de vigilancia que, partiendo de nosotros mismos y partiendo de la sintomatología que nos muestra la gente, como no tenemos posibilidad de hacer las pruebas, tener al menos una aproximación y un control aproximado de cómo está circulando el virus. A propósito de eso, ha trabajado el doctor Ramírez, que les va a exponer enseguida. Gracias. Gracias, Carlos, por tu ponencia. Recordemos que cuando la Organización Mundial de la Salud declara pandemia, eso significa desastre. Y nosotros en este país sabemos manejar desastres.
entonces tenemos que tomar las medidas pertinentes para la misma. ¿Pudieras quitar tu presentación, Carlos, de la pantalla, por favor? Entonces ahora vamos a entrar ¿Cómo no? con el doctor Álvaro Ramírez. Le vamos a pedir a Carlos de que por favor vaya buscando el mapa de Costa Rica, que lo miraríamos posteriormente, ya que nos están pidiendo, a ver si puede presentar el mapa de Costa Rica y el mapa pero después al final. Bueno. Y entraríamos con Álvaro. Te pediría, Álvaro, por favor, que compartieras pantalla una vez vos lo necesites. Adelante, por favor. Bienvenido y buenas noches. Vamos a... ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Ya? Es realmente un gusto estar en este conversatorio acerca de los pronósticos. Yo voy a tratar de ser breve. Yo no tengo tanta capacidad ni análisis como Carlito. Carlito, es que eres fenomenal, Carlito. Pero gracias, de todas maneras, muy interesante todos los análisis y la información. Yo voy a tratar de centrarme en una pregunta. Todos nos estamos preguntando cuándo vamos a empezar la pandemia, qué está pasando y por qué no vemos casos y por qué no vemos los hospitales llenos y cómo es que esto se produce. Para empezar, tengo que decirles, por ejemplo, que pasan 2 meses desde el 24 de enero, que los primeros casos empiezan a reportarse en los Estados Unidos, hasta el 13 de marzo que se dispara la pandemia en los Estados Unidos. Y en la mayoría de los países europeos pasó lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí lo podemos ver en esta curva, ¿ya? Asumamos que nosotros empezamos la aparición de casos leves, asintomáticos, hacia los principios de marzo, y que esto va a tardar aproximadamente, aquí lo podemos ver, hasta más o menos el 10 de mayo. Entonces, cualquier persona que esté cantando victoria aquí, todavía estamos a etapas tempranas del desarrollo de la curva. Entonces, ya cuando empieza a decir sobre finales de abril, principios de mayo, es cuando vamos a empezar a ver un incremento, y este incremento se va a ir más arriba en la manera en que la transmisión se continúe. Entonces, podemos recapitular un poco lo que esto significa. El virus tiene un comportamiento matemático predecible y es por eso que usamos mucho las estadísticas y los programas de predicción matemática. La incubación, digamos, empezó hacia el 1 de marzo y va a tardar en los más extendidos casos 27 días. Después los casos leves y después van a empezarse a ver aparecer casos severos y más o menos unos 15 días después, y luego unos días después empiezan a aparecer los casos que necesitan unidades de cuidado intensivo, pero estos no van a aparecer en volúmenes grandes. Entonces, quitémonos la idea de que porque hoy estamos diciendo aquí que tenemos 9 casos y que ¿dónde está esa epidemia? La epidemia está por venir. Además, tengamos en consideración que se nos viene la etapa lluviosa. En cuanto empieza a llover, los mosquitos también empiezan a crecer, las moscas empiezan a aparecer y esto nos va a aumentar. Pero, ok, ¿qué ha pasado? La etapa de detección temprana, ni siquiera nos enteramos qué pasó en Nicaragua. La epidemia pasó sin darnos cuenta. Luego, algunos países, en cuanto empezaron a hacerse anotaciones de esto, empezaron su cuarentena, por ejemplo, a etapas tempranas y empieza a notarse aún en El Salvador, Costa Rica, de que los casos están subiendo, pero no están subiendo tan rápidamente, pero esto podría cambiar de acuerdo a las condiciones climatológicas del país. Ahora, aquí, acerca del 18 de marzo se reporta el primer caso oficialmente, que es cuando ya los casos severos empiezan a aparecerse. Entonces, sobre el tiempo, todavía nos falta un poco más de tiempo para poder empezar a ver esta situación empezarse a subir. Y aquí estamos sobre el mes de abril, ¿ya? Y entonces esa situación todavía
hay que tener paciencia. Yo he escuchado mucha gente allá celebrando que el sistema nicaragüense es lo mejor de lo mejor, pero es que la curva epidemiológica en este momento no tiene diferencia entre decir 9 casos y decir 200 o 300 casos. La diferencia, por ejemplo, con El Salvador, Costa Rica y Honduras, es que ellos tienen un sistema de vigilancia y monitoreo y una definición de casos más específica. Ya Carlos lo decía, tiene que ser alguien que esté en contacto con un extranjero, que tenga síntomas severos o sea, que sea realmente un caso severo. Los leves no pueden ser considerados casos de COVID-19 y eso es lo que está ocultando las estadísticas en Nicaragua. Veamos otro escenario. Veamos otro escenario de lo que puede suceder. Ok, aquí tenemos nuevamente la misma curva que va a empezar a crecer ya después del 19, 20 de abril, 26, la próxima semana, esto está subiendo. Entonces, en este escenario, otra vez tenemos las incubaciones, los casos leves, los casos severos, tenemos los reportes oficiales, ¿ya? Y luego de esto tenemos en algunos países, inmediatamente que empezaron los reportes oficiales, como en Panamá, en Guatemala, ellos establecen la cuarentena a finales de marzo y empiezan a activar todos los sistemas de actuación, pero igual se perdió la oportunidad de la detección temprana. Y esta detección temprana es lo que nos va a jugar importante también en otro modelo que nosotros vamos a proponer para cambiar la estrategia de intervención. Entonces, ya aquí la importancia en las unidades de cuidado intensivo, la importancia en los respiradores y espero estarlo diciendo bien, los respiradores y la importancia de tener todo el personal entrenado para el manejo de los cuidados intensivos a sabiendas de las deficiencias, como bien lo mencionaba Carlos temprano. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría estar pasando en Nicaragua? Volvamos a este mismo gráfico, en este otro escenario. Ok, tuvimos el reporte del caso allá sobre los 20, el 18, 20 de marzo. La curva continúa subiendo y va a ser hasta principios de mayo, cuando ya el número de casos de unidades de cuidado intensivo, el número de casos de muerte y el número de muertes empiezan a subir dramáticamente cuando el país va a entrar en cuarentena. En este momento epidemiológico ya va a ser muy difícil poder contener la epidemia y lo que vaya a pasar ya es muy tarde para actuar, porque ya han pasado, ¿qué? 6 semanas, 8 semanas desde los primeros reportes de casos. Entonces, este es el escenario que nos estamos enfrentando. Este es el escenario a que el gobierno está apostando, no actuar temprano porque hay pocos casos y se supone que Nicaragua tiene el mejor sistema de salud, y actuar solo cuando ya esto esté aquí arriba y empezando los casos a subir con mayor número de cuidados intensivos y mayor número de muertes. Esto va a pasar con el cambio climático de la estación lluviosa. Entonces, ahí es donde vamos a estar y otra vez la oportunidad de detección temprana. Entonces, estrategias para detección temprana son muy importantes para poder lograr disminuir el número de casos. Ahora, en este caso, en este otro escenario, aquí lo que vamos a ver, y ya lo decía Carlito, es que con el crecimiento exponencial que va a tener esta epidemia sin control, aplicando la cuarentena a este nivel, incluso ya tarde, los datos más serios que nosotros vamos a estar esperando, sin control, estoy tomando el rango bajo de 5.241.043 personas infectadas. Casos severos van a ser unos 121.000 casos severos que van a necesitar hospitalización. Los casos para cuidados intensivos van a ser unos 32.000 casos de cuidados intensivos y vamos a esperar un estimado de muertes totales de unos 24.300 personas fallecidas durante el proceso total de la epidemia en principio. Esto, si se logran hacer incluso intervenciones a estos niveles, pero si no se logran hacer ya ninguna intervención, estos números pueden variar significativamente y ya no me gustaría. Entonces, lo que hay que dejar claro, epidemiología es una ciencia clara
y nosotros nos ocupamos de hacer cálculos matemáticos profesionales. Y la responsabilidad de los políticos y los tomadores de decisiones es entender el riesgo al que se está sometiendo la población, y estos son los números que nosotros podríamos ver, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esos números. Ahora solamente quiero hablar muy rápidamente de las personas que son especialmente vulnerables, porque esto es importante tenerlo en cuenta para la gente que tenemos que proteger. Las personas mayores de 65 años, las personas que viven en hogares de ancianos, que en Nicaragua, gracias a Dios, no hay muchos, personas que de todas las edades que tienen infecciones o otros problemas adyacentes. ¿Cuáles son estas infecciones? ¿Ya? Los que tienen más riesgo de enfermarse gravemente por el coronavirus, ¿ya? Los mayores de 65, los que tienen cáncer, gente con hipertensión, gente que tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, diabetes, enfermedad cardíaca o otra afección que compromete el sistema inmunitario. Y que están tomando medicamentos que inhiben el sistema inmunitario. Entonces, este grupo que está aquí más o menos son los que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente por el coronavirus. Y aquí vamos a ver ahora qué puede hacer una persona de 65 años, ¿ya? ¿Y por qué está a riesgo? Nuestro sistema inmunitario se debilita naturalmente en la medida que envejecemos, y eso nos hace más difícil que nuestro cuerpo pueda luchar con las infecciones. Y por eso una persona mayor de 65 años se encuentra a mayor riesgo. Ahora, alguien que tenga una condición de alto riesgo, ¿qué puede hacer para protegerse? Desafortunadamente no hay vacuna y para prevenir el COVID, y lo que tenemos que hacer es evitar agarrar la enfermedad y minimizar el riesgo de contraer la enfermedad. Para evitar la exposición al virus, ¿qué se recomienda? Evite contacto con personas enfermas que están con respiratorio. Evite estar en espacios llenos de gente donde estará en estrecho contacto con los demás. Si necesita salir a buscar alimentos, medicina, evite hacerlo durante las horas de pico, o que mantenga siempre los 6 pies de distancia. Lávese las manos a menudo con agua, jabón, o utilice una solución de alcohol al menos del 60%. Y mantenga las manos alejadas de los ojos, nariz, boca, y porque los gérmenes entran por esa parte del cuerpo. Para evitar la exposición del virus, ¿qué se recomienda? Evite tocar superficies de alto tráfico. ¿Cuáles son estos? En los lugares públicos, los ascensores, las manejillas de las puertas, de los carritos de compra. Use pañuelo, use una manga para cubrir las manos, ¿ya? Asegúrese de que las otras personas que están en su casa hacen las mismas precauciones, porque no tiene sentido que usted tome todas esas precauciones si las otras personas que salen a la calle no toman los mismos cuidados. Para evitar la exposición al virus, ¿qué se recomienda? ¿Ya? Desinfecte rutinariamente las superficies de su hogar, las manejillas de la puerta, los grifos, los teléfonos celulares. Evite contacto cercano con personas que hayan viajado recientemente a áreas con alta actividad de coronavirus, y mantener hábitos saludables, comer bien, controlar los niveles de estrés para que el sistema inmunológico se mantenga bien. ¿Qué pasa si está inmunodeprimido? ¿Debe de ir a sus citas con el médico? Pues si lo puede posponer, mejor. Pregunte al médico si la están atendiendo, o realmente hay un riesgo si la persona suspende los inmunosupresores, porque también los están necesitando. Entonces es una decisión que tiene que manejar y estar en contacto con su clínica en caso de que estén tomando inmunosupresores. Y esto en lo mismo, pues entonces en caso de inmunosupresores, hablar con su médico y ver si pueden obtener abastecimiento suficiente, porque
no es buena idea el efecto de rebote que la suspensión de estos medicamentos podría tener. ¿Debe usar máscara facial? Esta es una pregunta que siempre está ahí por ahí. ¿Se recomienda el uso de la cubierta de mascarilla de tela en público? Especialmente en lugares donde es difícil mantener al menos 6 pies de distancia entre usted y la otra persona. Se recomienda que las máscaras faciales de tela, porque ahora sabemos que las personas con coronavirus, con síntomas leves, pueden transmitir incluso los asintomáticos, lo mencionaba Carlito también, y dejar las mascarillas, pues si tiene acceso a mascarillas puede usarlas, pero los personal de salud necesita mucho más eso, y la gente que trabaja como socorrista en la ambulancia. Si está a riesgo, ¿ya? ¿Qué medida debe hacer? Debe adelantarse con medicamentos. Esto es para los enfermos crónicos. Tener por lo menos un mes o varias semanas de adelanto de las medicinas que van a necesitar. Y si no, que la farmacia se los envíe por delivery, ¿no? A su casa. Suficiente alimento. Sí, o sea, esto es una consulta, una recomendación general, pero bien sabemos que muchas casas y familias difíciles no tienen esas posibilidades, pero los que tengan las posibilidades, esta es una de las cosas que tienen que hacer, por lo menos almacenar un poco de comida por si acaso la situación se complica. Y ya para terminar, si tenga un plan, si acaso se enferma. Si tiene afecciones crónicas, pídale a los familiares que le visiten regularmente, que le lleven comida, que estén en contacto con usted y manténgase al tanto de las noticias. Pero también a veces las noticias cansan demasiado. Entonces, cuando está demasiado, déjese de estar viendo tantas noticias. Pues. Estas son otras. Si ha estado expuesto, no salga de su casa, observe si tiene tos y fiebre y dificultad para respirar. Y en caso de esto suceda, pues tiene que ir al hospital con dolor del pecho. Esta es otra de las acciones que se pueden tomar. ¿Ya? Una afección crónica, pedirle a los familiares y vecinos que lo estén revisando y a ver si no se complica. Y preste atención a las noticias de lo que está pasando en su zona. Si es una persona que no está de riesgo y quiere cuidar a su familiar, lo que se recomienda es que esté en contacto constantemente con sus familiares, que les ofrezca para ir a buscar los alimentos, las recetas, que no para dejarlos en su casa para que el señor, la persona a riesgo, no tenga que salir de la casa. Aprenderse los medicamentos que está tomando su familiar o su ser querido y ayudarlos a obtener estos medicamentos adicionales. Y si la persona está en el hospital, revise con anticipación si puede tener restricciones para la visita. Generalmente no se recomienda ir a visitar a los enfermos en los hospitales con coronavirus. ¿Ya? Y es normal sentirse ansioso en este momento. Hay que buscar actividades de hacer, hay que tenerse con las últimas noticias con fuentes de confianza, tomar descanso, escuchar, si se siente abrumado, déjese de estar viendo las noticias porque eso también estresa muchísimo. Realice actividades relajantes, música, yoga y eso básicamente. ¿Ya? Entonces, yo llegaría hasta aquí. Agradezco la atención. Voy a salir de compartir. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a comenzar a hacer algunas preguntas que tenemos aquí, que podemos tener cualquiera de los tres aquí para conversar, pero también quisiera darle salida a algunos de las preguntas. Por ejemplo, ahorita se está haciendo, me están diciendo que ahorita se está haciendo una serie de visitas casa a casa, en las cuales se están llevando recomendaciones de parte del gobierno a la población. Y se están entregando un panfleto, un material educativo, ¿verdad? Que no conozco el contenido aún. Lo puede contestar primero Álvaro y después Carlos si tiene algo que agregar.
en relación a que si esas visitas domiciliares que se están realizando, que normalmente van como mínimo 2 personas a visitar una casa, es adecuado o no es adecuado en este momento. No se ha visto que se tome ningún tipo de medida de prevención de la gente que anda haciendo las visitas casa a casa. Hasta el momento, esa es la información que tenemos. Bueno, simplemente se sabe y que esto está contraindicado a nivel internacional. Esto es una de las cosas que no se deberían de estar haciendo, porque no solamente se expone a la persona en su casa, sino que también los trabajadores de la salud se exponen en eso. Y la otra cosa es que muchas de las actividades que hacen son no solamente para dejar el panfleto, sino para proselitismo político. Y en este momento yo creo que el proselitismo político es lo último que se debe de estar haciendo y no se debería bajo ninguna circunstancia porque eso aumenta el riesgo de transmisión del coronavirus. Carlito, vos tenés alguna experiencia, ¿no? Ah, perdón. Sí, porque fue hace unas pocas horas. Esta mañana llegó a mi casa una señora con el traje celeste del programa de control de vectores del ministerio. Y ella venía a colocar BTI, es decir, que es el sustituto del abate, del anterior abate. Y yo le expliqué que por qué no necesitaba colocarlo en mi vivienda como investigador sobre control de dengue. Le expliqué que nosotros manteníamos la casa libre de huevos, larvas o pupas, ya desde aquí. Y que me acercaba, me tocó enseñarle a tomar distancia de mí y explicarle la forma en que debía protegerse del COVID-19. Con eso que quiero estar diciendo, no es lo que yo hice, sino lo que ella no sabía. Era una trabajadora del ministerio, del programa de control de vectorias, viene con una misión específica de control de dengue, que sabemos que todavía lo que les mostré de la estadística de 2019 sigue siendo válida para el primer trimestre de este año. Nicaragua tiene la mayor incidencia en todo el continente, pero no le habían capacitado en absolutamente. Ella ha escuchado que en el ministerio están hablando del COVID-19, pero a ellos no les han dicho nada. Entonces, las dos cosas se me juntaron, pues ya. Y ella agradeció que yo la tratara bien, porque fíjense que en todas las otras casas, algunas no me hablan, pero en otras me insultan. Entonces están sometiendo no solamente a riesgo, sino su propio personal está muy bajo de moral y no está orgullosa de lo que hace. Bueno. Sí, el otro asunto es el siguiente. Nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, las recomendaciones, obviamente, los expertos internacionales nos dicen pruebas, pruebas y pruebas, y nos lo dicen 3 veces, ¿verdad? Aquí hay 25.000, 26.000 pruebas que el BCIE donó al Ministerio de Salud. No sabemos cuántas el Ministerio de Salud tiene. Sí sabemos que se realiza el PCR. El PCR es una prueba en la cual se puede identificar la presencia del virus, inclusive desde el periodo de incubación hasta 7 días después que tenga síntomas. Tiempo suficiente como para poder identificar, como lo está haciendo Alemania, qué personas son positivas y entonces separarlas y ponerlas en cuarentena. Nosotros hemos estado discutiendo desde el comité científico y vemos que hay formas sencillas pues, de poder resolver, por ejemplo, ¿hay transmisión comunitaria o no hay transmisión comunitaria? En el entendido que la transmisión comunitaria es cuando ya está nacionalizado el virus, ¿verdad? Cuando yo que adquirí la enfermedad de algún otro nicaragüense que estuvo en el extranjero se la paso a Carlos, por ejemplo. Ya esa es transmisión comunitaria. Entonces hay 2 maneras muy fáciles. Una, hacer un muestreo aleatorio, o sea, al azar en el país, puede ser estratificado y se toman muestras de las personas que básicamente con un hisopo hay que meterlo en la nariz hasta el fondo, hasta que tope, sacarlo
se mete en un tubito y se lleva al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Entonces, con ese muestreo sencillo, ¿verdad? Que no tienen que ser ni más de mil muestras, puede perfectamente darse cuenta si el virus está circulando o no. La otra medida es irse aquí mismo a Managua, a las aguas negras, ¿verdad? Y tomar muestras de las aguas negras aquí en el Cabo Inca, y ya perfectamente puedes darte cuenta si el virus está presente o no, porque las personas expulsamos el virus por la orina y por las heces, y no es transmisible, digamos, para otra persona, porque siempre la transmisibilidad está dado en la cercanía, ¿verdad? Cuando yo estoy a menos de 1 metro de persona y respiro los virus que vos estás expirando, o cuando yo me toco la cara, especialmente la boca, la nariz y los ojos. Por eso es que esas dos vías de transmisión son las que nos indican de que debemos estar alejados a más de 1 metro y que no tenemos que tocarnos la cara, ¿verdad? Y que hay que lavarse las manos con agua y jabón, porque cualquier superficie puede estar contaminada. Y no es exageración que en otros países inclusive hasta las calles las fumigan con cloro y con otros desinfectantes. Entonces, en este sentido, esa es una, ¿verdad? Luego entonces planteábamos que la segunda es que hay que hacerle a todo paciente que sea sospechoso, obviamente que tenga dificultad respiratoria, pero también a otro tipo de pacientes. Y que es importante hacérselo a los trabajadores de salud, porque son los que van a estar en la primera línea y no sabemos si tienen anticuerpos, si tienen defensa o no, porque a lo mejor ya tuvieron gripe y esa gripe pudo haber sido coronavirus. Y lo otro era ir ampliando un poquito, digamos, embarazadas, ir ampliando un poquito el rango, pero poder hacer a la mayor brevedad posible la mayor cantidad de pruebas para poder tener los datos. Eso es lo que hemos estado discutiendo en el Comité Científico Técnico, pero nos gustaría escucharte a vos, Álvaro, porque estás en contacto con varios países del mundo, inclusive de aquí de América Latina, que estás asesorando. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues, ¿qué pudiéramos hacer con esas 26.000 pruebas? Pues, si tuvieras vos que tomar la decisión en este país. Es que si se tuviese que tomar la decisión en este país, lo primero tenemos que localizar las áreas de mayor prevalencia. Cambiar la definición de caso es una cosa urgente. Lo primero es, depende a qué nivel queremos intervenir, de casos leves o casos severos. En este caso, en Nicaragua se está usando una definición de casos muy restringida. Entonces, aquí hay que ampliarla. Y se puede llegar hasta el punto de la detección de febriles, porque el problema de los febriles en Nicaragua es muy serio. Y ahí hay una combinación de factores y es muy claro el influenza, el dengue, como lo mencionaba Carlito, y la malaria. La malaria desde el 2016 está duplicándose año con año, y en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la semana 15, la última semana publicada, a esa misma semana, el año pasado, habían 4.600 casos, y esta semana, para el año 2020, hay 10.261. Ya el número exacto es 4.169 casos de malaria, ha aumentado un 146%. Entonces, y a eso le aumentamos que somos los primeros en Latinoamérica en dengue, y luego vamos a tener otra febril respiratoria. Entonces, dependería de la definición de casos para poder identificar más tempranamente, y eso es como vamos a usar el número de muestras de laboratorio. Hay una cosa incluso que es mucho más beneficiosa y que se utilizó mucho en Corea, se utiliza mucho aquí en Europa, es la medición de la temperatura corporal. Una temperatura corporal que está arriba de 37, 37.5, ya es una temperatura sospechosa de fiebre. Entonces, con termómetros podemos fácilmente empezar a detectar el signo más temprano del coronavirus. Entonces, la gente, y eso lo hablábamos con algunos de los empresarios, que no quieren cerrar su fábrica y que no saben cómo detectar casos potencialmente sospechosos, porque muchos pueden andar asintomáticos, otros pueden andar. Entonces, lo que se les recomendó es: tome la temperatura con un termómetro eléctrico, y al ver esa temperatura, si la persona tiene 37.5, 38, esa persona no puede entrar a trabajar y se le manda como caso sospechoso. Entonces, hay formas tempranas, y la detección del febril temprano te da 3 a 4 semanas de ventaja antes que alguien se llegue a complicar, y organizar respuestas comunitarias. Y en la respuesta comunitaria, tener centros para febriles, tener centros para gente que esté con síntomas leves, que puedan manejarse desde la comunidad, pero aislados también de la familia, porque si no, ese febril va a llegar a infectar la familia. Entonces, hay alternativas de detección y trabajo temprano,
y no solamente estar esperando hasta que el caso se confirme que está grave y que se está muriendo en el hospital para después ir a buscar el control comunitario. Carlito, ¿querías decir algo? Sí, yo deberíamos un poco plantearnos lo que es posible hacer, no solamente por los recursos que podemos disponer, sino por el tiempo que podemos disponer. No tenemos las pruebas en nuestras manos, va a ser muy difícil que lleguen a nuestras manos pruebas. Para nosotros poder hacer un estudio aleatorio como debería hacerse, es decir, en este momento estamos totalmente en la oscuridad más grande sobre dónde está circulando el virus. Tenemos múltiples rumores y como alguien decía por ahí, el rumor tiene valor epidemiológico, pero las decisiones tenemos que tomarlas sobre evidencias fundamentadas. Entonces, realizar un estudio de esa naturaleza se torna en este escenario bastante difícil. El de la toma de temperatura o la vigilancia, Álvaro, la vigilancia con base a sintomatología, una vigilancia bien establecida, en sitio centinela, ¿sí? Podría darnos alguna información sobre dónde podemos estar, dónde puede estar ubicándose y circulando más. Ahora, esto no es aleatorio porque sí. La aleatoriedad tiene que combinarse con un muestreo intencional. ¿Un muestreo intencional de qué? Es evidente que aquí tenemos zonas, que esa fue la idea que quise dar con una diapositiva del semáforo rojo, amarillo, naranja. Hay territorios con mayor riesgo y hay territorios, no digamos con bajo riesgo, pero sí con menos riesgo que los de alto. Es evidente que Chinandega, Rivas, Estelín, tienen riesgos diferenciados con otros, porque se les junta el estar en fronteras, se les junta el estar en medio, les pasa por en medio la carretera panamericana, con las estaciones de almuerzo y dormida de camioneros y buses, ¿sí? Y además de eso tiene turismo. Ahorita el turismo está bajo, que entre otras cosas es lo que nos ha defendido. Pero territorialmente hay que hacerle una representatividad según un nivel de riesgo que preveamos por factores que sabemos que multiplican con tal. Entonces, combinando eso y ya la localización del sitio propiamente en donde se pueden hacer mediciones, puede hacerse vigilancia continua, sí puede ser aleatorio, ¿sí? Con mecanismos de combinación estratificada y estática. Entonces, eso me parece más posible y más factible que lo otro, porque a mí me parece que lo que plantea Leonel es lo ideal. La pregunta es, ¿podemos hacerlo? Eso deberíamos hacer, que de las 26,000 pruebas nos dan 2,000 o 1,500, que me hace una buena muestra, ¿sí? Y hacemos un estudio aleatorio que en 15 días tenemos resultados. Al menos tenemos todas las pruebas metidas en el laboratorio y cuestionarios de hogar ya completados y procesados, para ver sintomáticos, para ver contactos, para ver movilidad social de cada hogar, para ver factores de riesgo y asociarlos después a la posible positividad de la prueba. Pero nos darán 2,000 pruebas o que las realicen ellos. Yo sí haría un llamado, si ellos quieren hacerlo, lo hacemos. Si quieren preguntar sobre nuestra experiencia en hacer ese tipo de estudios, con todo gusto podemos estar acompañándolos, pero el hecho es que lo realicen, tener la voluntad política de hacerlo. Si no, en nuestras manos está lo del sistema de vigilancia sintomático, ya sea midiendo la temperatura y recopilando información sobre la sintomatología. Están preguntando
perdón, están preguntando sobre los medicamentos. ¿Qué medicamentos son los que producen inmunodepresión y los medicamentos para el tratamiento? A ver si podemos conversar un poquito de eso. Adelante, Loro. ¿Aló? Ajá. No se escuchó. No, te decía de que están preguntando sobre los medicamentos, que qué medicamentos producen inmunodepresión, o sea, qué medicamentos bajan la defensa. Y están preguntando también si ya se descubrió el tratamiento y ya se descubrió la vacuna. Carlito o yo. ¿Carlos? Bueno, no hay vacuna, no hay descubrimiento de vacuna, entonces por lo tanto estamos todavía en serias dificultades. Hay una serie de medicamentos que se utilizan retrovirales tradicionalmente, sobre todo en los casos de VIH, en pacientes con cáncer también a veces se utilizan, o pacientes que se les van a hacer implantes de caderas, de rodillas. Muchas veces se les somete a terapia inmunosupresiva para evitar la reacción de cuerpos extraños. Y esos son los casos específicos. No, los inmunosupresores no están disponibles abiertamente todos los días en los mercados ni en las farmacias, pero eso, quien está tomando, quien necesita procedimientos mayores, generalmente son adultos de la media o tercera edad que necesitan intervención a mayor nivel, pues esos son los que estarían a riesgo. En torno a tratamiento, el tratamiento incluso en el momento hay artículos que apoyan mucho la ventaja de la hidroxicloroquina asociado con antivirales y están los medicamentos como el interferón también que se han sugerido, pero no existe tampoco un protocolo finamente arreglado para todos los casos de coronavirus. No sé, Carlito, queremos... Bueno, yo lo que puedo hablar es, bueno, lo de la vacuna ya está claro y tenemos que esperar al menos un año más mínimo para que exista una vacuna que pueda incorporarse con la seguridad adecuada y que valga la pena hacerlo, entre más pronto mejor. Eso nos evitaría otras olas que van a venir detrás de esta. Pero en términos de los medicamentos yo no diría mucho. Yo pues no soy clínico, no ejerzo clínicamente. Básicamente. Pero básicamente lo que sí es lo que tú has dicho, es decir, lo que hemos leído es una documentación que todavía no nos muestra con fundamentos, con muestras significativas, porque hay estudios de 23 casos en tal parte que fueron tratados. 23 casos todavía no puede constituir una evidencia científica repetible y aplicable con seguridad. Y toca hacer ensayos clínicos aleatorios. Tenemos que tener ensayos en donde podamos ver las diferencias entre tratamientos y otros con muestras más o menos representativas. Entonces, lo que puedo decir es eso, todos hemos leído sobre la hidroxicloroquina y la citromicina. La verdad es que hasta el momento, sí, efectivamente, o sea, tienen razón los dos, hasta el momento no hay evidencia científica de un tratamiento de cura. Eso acaba de salir yo no sé si es rumor, no lo hemos comprobado, de que van a utilizar plasma. ¿Sí? Plasma de personas inmunizadas. Ya se está hablando de eso también, pero tampoco. Pues no hay nada. Volvemos a lo mismo, no hay evidencia científica. Y en el caso del Comité Científico Multidisciplinario, nos tenemos que basar en recomendaciones científicas, no las hay. De hecho, internacionalmente se le conoce a esto como tratamiento compasivo. Digamos esto, ¿cómo es la situación? O sea, tenés a un familiar, yo te digo, mira, no existe medicamento, ya no podemos hacer nada por él, pues esperemos, ¿no? Si sos religioso, pues rezáis, si no, pues ni modo. Esperemos a ver cuánto aguanta su cuerpo. ¿Qué más vas a decir vos como familia? No, Lionel, por favor, ponele algo. Es que inclusive lo que le puedo poner lo puede matar más rápido. No importa, pero ponerle algo. Entonces tenés esa presión familiar y obviamente hay una presión social sobre los políticos. Entonces los políticos deciden de que ya tienen la cura y que van a dar tratamiento para tranquilizar a la gente. Tratamiento es compasivo. Pero aquí hay que ser serio.
hay que ser serio con el tratamiento compasivo y no existe eso. Quisiera pasar, a menos que tengan algo, quisiera pasar porque hay varias preguntas. O sea, no, ahí solo quiero aclararla. Hay una pregunta importante ahí del diabético, de un paciente diabético que está preocupado. El diabético tipo 2 con morfina, puede continuar tomándolo, eso no hace inmunosupresión, entonces eso no hay problema con coronavirus, así que no se preocupe por ese medicamento, ¿ok? Y siguiendo esa línea, Álvaro, ahí yo creo que es importantísimo que nos metamos en la cabeza lo siguiente. Yo sé que aquí hay médicos y médicas y lo sabemos, y hay enfermeras y enfermeros y lo sabemos, pero posiblemente también quede gente que no sea médico o enfermera. En este sentido, le queremos decir que cuando uno tiene una enfermedad crónica, digamos, si yo soy diabético, tengo presión alta, o tengo otro tipo de problema y el médico me ha dado un medicamento, ese medicamento no me lo puedo quitar, porque si yo tengo presión alta y me quito ese medicamento, voy a tener un accidente cerebrovascular o lo que le llamamos el derrame aquí en nicaragüense, o puedo tener un infarto. Si yo soy diabético, puedo caer descompensado. O sea, si yo tengo un dolor y tomo ibuprofeno, tomo aspirina, tengo más de 16 años, no hay ningún problema, porque ha habido mucha manipulación alrededor de eso. Por eso nosotros decimos, el kit casero, o sea, lo que usted tiene que tener como su kit de emergencia en casa, es lo siguiente. Primero, agua. Y si no tiene agua, le estamos recomendando de que recoja todas esas botellas que solo sirven para contaminar el ambiente y para criaderos, límpienlas bien, eche agua ahí y échele cloro. Y vaya guardando el montón de botellitas para cuando no tenga agua. Segundo, jabón. Cualquier jabón que haga espuma. Tercero, usted tiene que tener cloro. Y el cloro lo tiene que tenerlo en su casa y luego estar pasando a 1 litro de agua en dependencia de la concentración. Si usted tiene una concentración del 3% del cloro, va a poner 6 cucharaditas en 1 litro. Si usted tiene una concentración del 5% del cloro, va a poner 4 cucharaditas en 1 litro de agua. Y ese cloro lo tiene que tener en un frasco tapado, o sea, un frasco que no le entre la luz para mantener la fuerza del cloro y estarlo cambiando preferiblemente cada 24 horas para tener la seguridad de que ese cloro me va a funcionar. Lo otro que recomendamos es los medicamentos. Usted tiene que guardar medicamentos por lo menos para los próximos 2 meses por cualquier cosa, ¿verdad? Y asegurarse de que tenga bien escrito ahí a qué hora se lo toma para que se tome todos los días. Y en este momento de desastre que tenemos en el país, porque ya tenemos la epidemia y puede en cualquier momento volverse más grande, debemos ser mucho más cuidadosos con las cosas que estamos haciendo. Lo otro tiene que ver con alimentos, ¿verdad? O sea, no es que vayamos en carrera, sino que si usted puede y tiene las posibilidades, pues no sería malo que tuviera algo de alimento, fundamentalmente enlatados o granos o productos que no son quería señalar perecibles. Y lo más importante es quedarse en su casa. ¿Sí, Carlos? Además de lo que estabas diciendo, Leonel, es decir, yo quiero remarcarles hemos seguido con mucho cuidado la información de recuperados. Ustedes se han dado cuenta que en las estadísticas mundiales, desde hace más o menos 10 días, se agregó el concepto de recuperados. Es porque antes solamente salían casos y muertes. Hoy se agregó recuperados. Esos recuperados los que se están incluyendo en las estadísticas son gente que ha estado hospitalizada, porque quienes han sido positivas, pero han sido vigilados en domicilio, ¿sí? No han encontrado eso. Entonces, el recuperado es casi el que salvamos en el hospital, mejor dicho. Entonces, eso es muy interesante darle seguimiento a ese dato, pero hasta el momento nadie nos ha mostrado cambios significativos en las tasas de alta hospitalaria, tanto de los servicios de cuidado intensivo como de los servicios de sala general. No hay, al menos algo destacado. Hay reducciones, hay curvas que nos dicen que de pronto está aumentando o que está disminuyendo, pero un cambio drástico porque se haya incorporado un tratamiento nuevo o algo así, nadie lo ha podido anunciar. Hay unas preguntas ahí específicas acerca del metotrexato. Este es un medicamento bastante complicado. Hay una pregunta específica. ¿Me escuchan? ¿Ya?
bajo. Ya, hay una pregunta específica acerca del metotrexato. Este es un medicamento muy complicado, muy riesgoso, que se utiliza y que tiene muchos efectos secundarios y que hay que estarlo analizando constantemente. En principio, si la persona está bajo metotrexato, es una persona a riesgo. Y hay otra pregunta aquí sobre la embarazada y alguien que le dio meningitis. Anteriormente, toda esta gente correspondería al grupo de riesgo, y lo mejor de hacer es aislarse y evitar salir a las calles y mantenerse en las recomendaciones que hicimos acerca de buscar algún familiar que le apoye, que le haga las compras, que le traiga las cosas. Y el metotrexato usted tiene que consultar con su reumatólogo. Generalmente son los reumatólogos los que más lo indiquen, y los internistas. Entonces, y si lo necesita estar tomando, entonces, por favor, tome todas las medidas como una persona de alto riesgo de complicaciones para coronavirus. En relación a la pregunta que señala de que aquí en España la mayoría que se mueren son de 70 años, efectivamente nuestra población mayor de 60 años, que es el riesgo, ¿verdad? Porque en esos países una persona de 80 años allá es como alguien de 60 años aquí, pues, o sea, la calidad de vida que tienen, una gente de 80 años anda manejando, se cocina, camina todos los días, tiene su grupo de amigos, juega, etcétera. No es lo mismo que nosotros. Recordemos que no tenemos tanta población mayor, pero sí tenemos una serie de factores de riesgo. En primer lugar, las condiciones higiénicas que vivimos nosotros no son las que tienen los países desarrollados. Nosotros tenemos problemas en la recolección de basura, hay muchísima basura en nuestras ciudades. Tenemos dificultades con el acceso al agua. Solo Managua, más de la mitad, no tiene acceso al agua a las 24 horas. Tenemos pacientes mayores de 60 años con enfermedades crónicas que el medicamento no se lo toman diario, y a veces no se le da el medicamento. Y si no tienen dinero, no lo pueden comprar. O sea, no puedes comparar con una persona de un país desarrollado que tiene garantizado su atención médica y su medicamento continuo, aquí, que sabemos que a veces hay y a veces no hay. La otra cosa, el asunto de quién se puede enfermar es cualquiera, desde recién nacido hasta más de 100 años, pues si hay alguna persona con esa edad. Y lo que sí sabemos es que el riesgo es mayor en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, porque obviamente estás más debilitado. Hay otras preguntas en relación a esto, que es qué pasaría, digamos, si suponete que el gobierno no tome medidas. Bueno, ya está presentada la gráfica que presentó Álvaro. Aquí la otra pregunta que hay es que en qué momento debe tomar el gobierno las medidas para que no se presente esa curva. Bueno, ¿Ya la pasó? primera, ¿cuál era, Leonel? ¿Puedes repetirla? Ya pasó el momento. Ya pasó el momento. O sea, ¿en qué momento? No, es decir, es que, a ver, ubiquémonos. Tanto Álvaro como yo ubicamos una cosa. Nosotros estamos en una fase de casos dispersos. Un caso, uno por aquí, uno por allá. Que eso es. Y en muchos países, incluso creo que Álvaro tiene como mostrarlo. Para muchos países que hoy están en graves problemas, esa etapa les llevó 1 mes y medio de casitos. Ese era el momento de actuar. ¿Sí? A nosotros también ya se nos pasó el momento en que deberíamos haber empezado a hacer más distancia social. No se trata, yo tampoco estoy de acuerdo con que todas las medidas se pongan de golpe y con mucha, a veces se siente como mucha imposición. Todo el mundo cerrado en la casa y hasta el ejército afuera en la calle. Pero esas cosas pudieron haberse iniciado de manera progresiva hace más de 1 mes. Es que vamos a ver, ¿por qué la importancia de iniciar las acciones temprano? Es para evitar que la curva suba muy rápido en poco tiempo y agote la capacidad del sistema de salud de responder. Entonces, Angela Merkel, la ministra de Alemania, hizo una explicación muy detallada de cómo están manejando el nivel de infestación y los niveles de control. No es que no se va a infectar, no es que el coronavirus va a parar porque hacemos todas las medidas. Hasta ahora ningún país que incluso ha implementado medidas tempranamente ha logrado evitar casos y crecimiento de casos de coronavirus. No nos equivoquemos en eso. Lo que se hace es evitar
que el sistema de salud colapse y que los casos sean manejados de una manera gradual para que la curva epidemiológica no sea tan violenta hacia arriba como está pasando ahora en Brasil, ¿ya? Y como pasó en España, en Italia, y está pasando en muchos de los Estados Unidos. Entonces, yo creo, para complementar entonces ese planteamiento, el tiempo de haber actuado ya, no es que ya pasó, sino que debimos haberlo hecho hace rato. Pero obviamente las medidas requieren de quien detenta el monopolio de las decisiones políticas. Cerrar las escuelas, ya se dan cuenta que los padres han presionado para que esto se haga. Pero quien puede decidir cerrar las escuelas es el gobierno. Bien. Ahí, Carlos, si me permitís un segundo, Carlos, porque va relacionado a una pregunta. Es cierto que es el gobierno, pero también es cierto que es el gobierno el que cierra las escuelas. Pero también ya se demostró, como se ha demostrado en otras ocasiones en Nicaragua, que la sociedad civil, o sea, los mismos padres pueden decidir no enviar a sus hijos. Entonces ahí voy. Porque una de las preguntas, esperamos un segundito porque quiero leer la pregunta. ¿Qué tanto se podría lograr de verdad con solo una campaña autoconvocada de la ciudadanía en reducir la mortandad estimada en el gráfico? Es espuria esa la campaña si el Estado no toma medidas, y más aún si no establece la cuarentena. Sería el esfuerzo individual familiar inefectivo, porque tarde o temprano, al haber tantos miles infectados, de todas maneras nos infectará. Creo que tenemos suficientes elementos en esa pregunta para que los tres podamos ir poniendo. Claro. Por eso digo, finalicemos el programa. Es decir, este no es un problema o que lo resuelve el gobierno o que la responsabilidad sea, como en algún momento el ministerio sí lo dijo de manera explícita, la prevención es responsable de cada quien. Así lo dijeron. Entonces, tampoco podemos decir que toda la responsabilidad es del gobierno. No, porque la prevención, efectivamente la prevención, tenemos que hacerla nosotros, en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestra propia higiene, desde el lavado de manos, desde la distancia, de todo eso. Pero el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que esto se facilite. Porque el que está trabajando en el sector informal y come de lo que vende hoy, está obligado, no tiene libertad de elección. Tiene que salir a vender, o si no, no le puede dar de comer a sus hijos. Entonces tiene que irse a meter. ¿Y dónde va a buscar? Donde haya mucha gente reunida para aumentar las posibilidades de su venta. El vendedor ambulante no se va donde no hay gente, sino donde está la gente más reunida. Entonces, el distanciamiento social no es posible. Entonces, ¿por qué se arriesga? Porque él hace un cálculo de riesgo en donde, si no vendo, seguro que no comen mis hijos. Y el otro es, el riesgo es posible que me infecte, pero también es posible que no me infecte, entonces me la juego. Entonces ahí es donde interviene el Estado y interviene la sociedad civil. Exactamente, entonces ahí es donde si no se le dan subsidios temporales a estas personas que sustituyan el ingreso, entonces van a tener que salir, obligadamente van a salir. Entonces no es por su libre decisión, no es que el pueblo está libremente saliendo, no, es obligadamente, sin libertad de elección, porque si no vende, no come. Es correcto, no pero acordate una cosa, para poder vender necesitas tener clientes. Ya en el mercado, en los diferentes mercados, ya no hay la cantidad de clientes que hay. Y esta gente que vende al día son, digamos, los vendedores ambulantes. Si no hay gente, no pueden vender. O sea, al final de cuentas, esta es la población más vulnerable que tenemos y a la cual debería abocarse el Estado y abocarnos nosotros desde la sociedad civil para poder apoyar esos grupos. Adelante, Álvaro, porque ya tenemos pocos minutos. No, yo solamente quiero cerrar diciendo de que seguramente cuando la curva epidemiológica empiece a subir y los casos empiezan a subir, empecemos a ver en las próximas semanas una situación más seria, probablemente el discurso se va a cambiar y van a decir, bueno, eso es lo que querían, eso es lo que estaban buscando, pero es que no se atendió la información profesional a tiempo y esa es la consecuencia
de no tomar medidas con tiempo y esperar que simplemente Dios nos proteja, que los espíritus de otros lados van a ayudar a esta población cuando no se están atendiendo las indicaciones claras. Y esto nadie va a llegar más adelante, y menos del gobierno, a venir a fingir demencia, que no sabían qué tan serio era esta historia, como lo han dicho muchos de los gobernantes cuando ya se encuentran con las tandaradas de muertos y con la gente sufriendo en las calles. Entonces, yo solamente quiero dejar esto claro y que nosotros, la comunidad, la familia, nos cuidemos y nos quedemos en casa y que tomemos todas las precauciones. Estas presentaciones, Leonel, las podemos hacer disponibles para toda la gente para que las utilicen como material educativo para ir hablando, y con gusto yo les doy la presentación que se preparó aquí para que se utilice y que la gente sepa qué hacer cuando están a riesgo o no. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. Sabemos que estás ya allá prácticamente. ¿Qué horas tenés ahí ahorita? Son las 10:41, temprano. Todos estos días he estado hasta las 3, 4 de la mañana. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu participación, Álvaro. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Parece que Carlos una está frase. levantando el teléfono. Claro que sí. Miren, todas las predicciones, las que han hecho varios, coincidimos en que estamos a pocas semanas. Todo el mundo calcula que en la primera semana de mayo la curva empieza a hacer su inflexión hacia arriba. Ese es el momento más crítico. Ahí todavía no ha colapsado, pero empieza a tomar velocidad, a acelerar la forma exponencial de crecimiento de casos. Eso quiere decir que de aquí a allá tenemos 3 semanas. Piensen y mediten sobre lo que es posible hacer. Reforcemos lo que pueda en todo el trabajo educativo hacia el distanciamiento social para espaciar los contagios, para reducir los contagios, y veamos a ver qué podemos hacer para colaborar en términos de cuál es la respuesta, o cuando vengan los casos, cómo asistimos a las comunidades, a las poblaciones que aparezcan enfermos o empiecen a manejar niveles de angustia y de pánico que no son saludables, y que nosotros sí podemos colaborar en su solución. Cada quien ubíquese en su lugar de trabajo y en su especialidad, y preguntémonos en esta fecha, con lo que ya sabemos que viene, en qué podemos colaborar. Gracias. Gracias, Carlos. Solamente para finalizar, les estamos poniendo ahí la página web del Comité Científico Multidisciplinario. Es sencillito, sin los acentos, ¿verdad? Comité Científico Multidisciplinario.org. Todos juntos. Dentro de unas horas esa página va a estar disponible para ustedes. Ahí van a poder encontrar la mayor parte de la información, inclusive tener fuente de acceso a información confiable. Vamos a cerrar esto agradeciéndole a los ponentes y pidiéndoles un favor a cada uno de ustedes. Hemos brindado bastante información. Vamos a seguir haciendo webinar. Mañana vamos a hablar sobre las prisiones y el COVID-19. Pasado mañana vamos a hablar sobre resiliencia, qué es lo que tenemos que hacer a nivel psicológico para nosotros estar más fuertes y poder enfrentar. Y el lunes vamos a conversar sobre el laboratorio para salir de todas las dudas que tenemos en relación al laboratorio. Este es un webinar promovido por la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, y también están las otras asociaciones médicas cuando corresponde, según las especialidades, trabajando en esto. Además, queremos agradecer, ¿verdad?, al COSEP, a AmCham, a Unirse, ¿verdad? Me faltó una, pero es de la empresa privada, por este espacio que nos están donando para poder comunicarnos con ustedes. Y sé que no podemos contestar, yo sé que ha habido más preguntas, sobre todo al final nos están planteando más preguntas. Sin embargo, confíen en la población. Yo les voy a pedir, yo sé que muchos de los mensajes ahí es diciendo, ¿para qué hacemos esto? Si de esta manera el gobierno está diciendo que no lo hagamos. O sea, confíen en su propia capacidad, confíen en la capacidad de la población. Este es un pueblo sabio. Este es un pueblo sabio, o sea, la gente está
tomando las medidas correspondientes. Hay ejemplos maravillosos como el señor ese que puso un tanque arriba de su bus y con un PVC bajó y puso una paja, ¿verdad? Y sobre la paja y al lado puso un jabón y todo el mundo se lava con agua y jabón las manos. Y además él limpia con cloro todo su bus. Ese es un señor de Matagalpa, sin más no recuerdo. Entonces hay muchos ejemplos valiosos. La población nos ha demostrado, y la experiencia, pues que tenemos los tres que estamos aquí, que tuvimos que atender epidemias en los 80 y en el caso de Álvaro en los 90, nada se logra si no es con la participación decidida, con la participación voluntaria, con la participación consciente de la gente. Confiemos en nuestra capacidad que tenemos, ¿verdad? No esperemos que otros nos vengan a hacer las cosas, hagámoslas nosotros, y cada uno de ustedes ya se responsabilizó por haber visto este webinar de actualización médica y de sensibilización al personal de salud para que transmita esta información y especialmente que hable sobre cómo podemos prevenir el contagio. Muchísimas gracias a todos y todas por esta participación. Hasta luego.